Hola, ya mencionamos en el video anterior que los puntajes de corte son un puntaje de referencia que nos va a indicar cuál fue el último seleccionado y o matriculado del año anterior. Ese dato es súper importante porque nos permite entender si los últimos años, por ejemplo en ingeniería en la Universidad Católica, el puntaje de corte ha sido de 740, 745, 743, uno tiene una referencia de cuál es el puntaje ponderado que yo debiera tener este año para, tomando como antecedente los años anteriores, ver si quedo seleccionado o no. Desafortunadamente, este año 2022 sí tenemos un problema. ¿Cuál es este? Para que esta referencia sea válida, las condiciones en las cuales se calculan los puntajes, en las cuales se calculan las fórmulas, debieran ser las mismas. Bueno, eso pasó desde el año 2003 hasta el año pasado entre lo que conocíamos como la PSU y la PDT. ¿Por qué? Porque durante todo ese periodo se contó con 4 pruebas: comprensión lectora o lenguaje en su minuto, después podía llamarse comprensión lectora, matemáticas, historia y ciencias. Dado que era la misma estructura de pruebas, las fórmulas de puntaje ponderado fueron tremendamente estables en el tiempo, por no decir iguales, con año a año una escala que partía en 150 y terminaba en 850. Sin embargo, este año, con la introducción de la prueba PAES, tenemos cambios que son bastante fundamentales y que van a afectar este valor de puntaje de corte. Lo primero es que ya no son 4 pruebas, son 5. La prueba de lo que conocíamos como la PDT Matemáticas hoy día se apertura en M1 y M2. Primer cambio importante. Si hasta el año pasado, por ejemplo, en una carrera como Ingeniería Civil en la Universidad de Chile, la PDT de Matemáticas valía un 45%, hoy día tenemos que ese 45% se dividió en un 20% de M1, un 20% de M2 y un 5% que se le sumó a la fórmula de ranking. Es decir, inevitablemente por estas 5 pruebas, las fórmulas de cálculo de puntaje ponderado van a cambiar en una parte importante de las carreras. Segundo, los puntajes antes se calculaban con una base de 150 a 850. Eso este año desaparece. Tenemos una base que parte en 100 puntos y termina en 1000 puntos. Naturalmente, si hasta el año pasado nadie podía tener más de 850 puntos, hoy día sí vamos a tener puntajes de corte que van a ser de 870, 900, 950. Netamente el cambio de escala va a introducir eso. Y un tercer factor que es muy importante es que este año los puntajes no se normalizan. Para explicarlo en simple, hasta el año anterior, cuando se calculaba la fórmula de puntajes y cómo estos se asignaban, siempre se iba a dar que el 50% de los postulantes tuviera de 500 puntos hacia abajo y de 500 puntos hacia arriba. Eso siempre y todos los años fue así. No era algo injusto, ojo, no quiero ahí entrar en un detalle como puede decir, este año cambió, no, me van a perjudicar. No. Simplemente era una forma de calcular los puntajes que garantizaba que la mitad de la población estaba de un valor hacia acá y el otro valor hacia allá. Bueno, eso este año cambia. Y el hecho de que cambie va a tener consecuencias en los puntajes de corte. Por lo tanto, lo primero, y que ya estamos observando en estos meses, los puntajes de corte de los años anteriores homologados a lo que hoy día debiera ser el puntaje de la PAES, es muy probable que no contemos con esa información. Es más, al mes de julio de este año, DEMRE se ha manifestado en contra de publicar los puntajes de corte. Porque efectivamente hacer esta conversión, decir, el año pasado Ingeniería en la Católica cortó en 740, pero este año va a cortar haciendo la transformación de puntajes, que se puede hacer porque hay tablas que transforman los puntajes de PDT a PAES. Eso equivaldría a 890, simplemente hago un ejemplo. No es algo que sea fiable y sea una buena referencia. Primero, porque estos 740 que se calcularon acá, se calcularon con una fórmula que tenía 4 pruebas. Hoy día van a ser 5 pruebas probablemente para entrar en Ingeniería en la Católica. Por lo tanto,
la información de puntajes de corte homologados como la prueba PAES, es altamente probable que no la vamos a tener. Dicho eso, que no vamos a contar con esta información, ¿qué consejos te podemos dar para que puedas aprovechar la información que está disponible? Si bien es cierto, no vamos a tener ese dato referencial, recién este año se va a construir para los años siguientes, hay cosas que sí son importantes tener presente y que te invitamos a considerarlas y sobre todo en los próximos videos prestar atención al tema de la postulación. Primero, los puntajes de corte, cuando yo veo los años anteriores, si bien es cierto este año no me van a hacer una referencia numérica, sí me dicen algo. Me van a hablar de los rendimientos por universidad, por carrera. ¿Me explico? Cuando uno ve que en medicina, en la católica, siempre el puntaje de corte es mayor que medicina en la Universidad de Concepción, por poner un ejemplo, eso se va a mantener probablemente. ¿Por qué razón? Porque lo que nos dice ese fenómeno es que las personas con mejor puntaje tienden a postular en preferencia a la Universidad Católica que a la Universidad de Concepción. Es algo que todos los años se ha dado y que no va a haber ninguna razón para que este año ese fenómeno no se repita. Claro, no vamos a saber con qué puntajes probablemente van a postular estos mejores alumnos, pero sí sabemos que ciertas universidades tienen un rendimiento superior o hay que tener un rendimiento superior versus otras. Esa es una primera conclusión que uno debiera tener con respecto a los puntajes de corte. Segundo, repito, no vamos a saber el puntaje de corte oficial, pero sí podemos saber algo. Cuando uno ve, siguiendo la misma lógica de los rendimientos, que el puntaje de corte en ingeniería en la Universidad de Chile es de 720 puntos, uno automáticamente puede empezar a ver esos 720 puntos. ¿A qué porcentaje de rendimiento aplica más o menos en las pruebas? Voy a poner un ejemplo simple. Si el año pasado el puntaje de corte fue 720, si alguien tuvo en todo 720 en NEM, en ranking, en lengua, en comprensión lectora, en matemática, en ciencias, si en todas tuvo ese rendimiento, hubiese quedado aceptada. Pregunta, ¿esos 720 a qué corresponden en rendimiento real? Aislando las notas, 720 en lenguaje, ¿qué porcentaje de la prueba debiera tener? ¿Ok? Lo que te vas a dar cuenta haciendo ese análisis es que, dado que el NEM y el ranking son variables que tú las vas a tener ya más o menos controladas, o vas a saber cuál es ese valor, lo que te vas a empezar a preguntar es cuál es el rendimiento que debieras tener en las distintas pruebas. Para casos como ingeniería, donde el peso de la prueba de matemáticas es un 45%, es altamente probable que debas tener un mejor rendimiento en la prueba de matemáticas y muy cercano a un 80 o un 90% para el caso de ingeniería. Esas cosas, si bien es cierto, repito, no vamos a tener el dato exacto, sí son conclusiones que uno puede tener de cara a lo que va a ser la postulación este año. Tercero, M1 y M2 efectivamente van a tener un efecto importante en los puntajes de corte. Se presume, y lo ha declarado así tanto la directora del DEMRE como otros organismos, que los puntajes de M1 van a tender a hacer que los puntajes de corte sean más elevados. ¿Por qué? Porque es una prueba más simple, donde no solamente los que estudian carreras científicas se van a ver beneficiados, con mayor razón aquellos que antes, por ejemplo, si tú estudiabas Derecho, tenías que dar una prueba de matemáticas que contenía los contenidos de primero a cuarto, y hoy día una prueba que solo va a llegar hasta segundo medio. Es probable que estos puntajes se eleven, lo que va a hacer finalmente que los puntajes de corte sean muy distintos a lo que teníamos el año anterior. En esto quiero ser muy responsable. No hay forma real de proyectar esos puntajes de corte. Cualquier persona que les diga, mira, según la proyección esta carrera va a cortar en esto, eso, la verdad, no tiene ninguna validez. Es por ello que este año es muy importante que prestes atención en algo que vamos a ver en uno de nuestros videos, que tiene que ver con el orden de la postulación.
¿Por qué? Porque cuando tú vayas a postular a la universidad, tú no solamente tienes una opción, tienes 20. Sí, este año 2022 tú vas a poder postular a 20 carreras. Ahora, postular a 20 carreras tiene una cierta lógica. Y entender esa lógica nos va a permitir que el día de mañana, cuando nosotros vayamos a postular, hagamos una postulación que garantice que mis resultados con mis expectativas finalmente se puedan equilibrar y me permitan quedar en la carrera que yo quiero, y si no quiero en la carrera que yo quiero, voy a poder quedar en las opciones que siguen. Dado que además no vamos a contar con la información de los puntajes de corte como estábamos acostumbrados todos los años anteriores. Te invito a ver los siguientes videos donde vamos a tocar en particular el tema del orden de la postulación y también cómo con todos estos elementos poder generar una estrategia de estudio.